Buenos días a todos y estamos una vez más conectados para resolver alguna otra caso de análisis estadístico con R. En esta oportunidad vamos eh, a solucionar un problema para encontrar una función de distribución que explique el comportamiento de cierta variable. ¿Ya? Veamos el caso. Eh, Supongamos que evaluamos la presencia de ciertos microorganismos en un nivel de densidad, ¿ya? Y por lo tanto la pregunta podría ser cuántas de las mediciones realizadas presentarán densidades mayores a un nivel de 3. ¿Ya? Eh, entonces determinamos la variable x, va a ser el nivel de densidad del microorganismo, ¿ya? Y por lo tanto la evaluación de la pregunta, ya que es mayores a un nivel de 3, ¿sí? Lo que nosotros queremos calcular o resolver es esto. Ahora, en particular cuando nosotros detectamos el tipo de variable, ¿sí? Tipo de variable, vemos que esta es continua, ¿ya? Nivel de densidad, ¿cierto? O densidad, entonces esto se tiene que medir en espacio ocupado, ¿cierto? ¿Ya? Y por lo tanto, asumiendo que es continua, ¿ya? La evaluación del P de X mayor que 3 va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Que de P de X mayor o igual que 3. Solo en el caso de la variable continua, estas dos evaluaciones son exactamente iguales, ¿ya? Y por lo tanto, para poder resolver esta evaluación o esta necesidad de encontrar un valor, eh, es necesario saber cuál es la función que explica el comportamiento del nivel de densidad del microorganismo, ¿ya? Y por tanto, obviamente vamos a necesitar datos y lo vamos a referir a lo que tenemos acá, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos un archivo de datos en el cual tenemos D1 y D2, que pueden ser dos densidades evaluadas en tiempos distintos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que nosotros queremos es evaluar la densidad 1. ¿Ya? Entonces, recuerden que lo que estamos, en este caso, lo que estamos viendo es solamente evaluando de forma univariada, es decir, estamos analizando solamente una columna con respecto a la variable dependiente que nosotros decidimos, ¿ya? Entonces, voy a ocupar este script que lo tengo listo, ¿ya? Entonces, eh, las, y además vamos a trabajar con el script de descriptivos Y. Entonces, para eso también vamos a ejecutar las librerías que necesitamos y vamos a hacer que aparezca la función de script Y porque nos va a ser útil para saber si hay algún comportamiento anómalo, ya que impide que nosotros tengamos datos robustos, ¿ya? Y también vamos a cargar aquí alguna, ya psych la cargamos al otro lado, pero no pasa nada si lo volvemos a pinchar. MStat, Fit Distribution Plus, Nordtest y ggplot2 que también la utilizamos en el otro lado, ¿ya? Entonces, como vimos que datos tiene D1 y D2, y para no estar escribiendo tanto, y sobre todo por el tratamiento de los valores atípicos, ¿sí? Cuando tenemos varias variables dependientes, yo aconsejo dividirlas, porque si uno limpia los valores atípicos, por lo general son de uno y limpia la fila, por lo tanto podríamos estar sacando alguna condición en otra evaluación, en otra variable, así que puede que eso no sea pertinente, ¿ya? Tienen que analizarlo todo siempre caso a caso. Entonces aquí yo voy a escribir mi densidad, ¿cierto? Voy a hacer que datos se divida en dos. Aquí lo voy a dejar como densidad porque eso es lo que yo quiero, ¿ya? Y aquí aparece dense. Y aparece como una variable, ¿no? Si se dan cuenta.
¿Ya? Entonces, datos 031, 067 y dens 031, 067. Por lo tanto, cuando nosotros le damos esta forma, este comando, ¿cierto? Le estamos diciendo que nos deje la columna 1, coma, fila columna. Entonces le estamos diciendo que copie la columna 1 y a este después, en otra ocasión, no lo voy a pinchar ahora, lo voy a dejar como un comentario. Voy a trabajar solamente con densidad 1, ¿ya? Y obviamente le voy a cambiar el nombre vamos a pinchar dense, aquí está como de 1, entonces para que no se me vaya a confundir, ¿cierto? Voy a cambiarle el nombre para que me quede como y así poder aprovechar el script que tengo para abajo para que sea todo lo mismo. ¿Ya? Ahí me quedo como dense y. Listo. Entonces, recuerden que el primer paso, ¿sí? Ya, vamos a anotarlo por acá. Vamos a anotarlo por acá, por acá. ¿Ya? Primer paso de análisis, ¿cierto? Es de repente se me pega el lápiz. Como primer paso de análisis, ¿sí? Es evaluar datos robustos, ¿ya? Acuérdense que la robustos, ¿ya? Esto se alcanza por no tener valores raros, ¿ya? Valores raros hace o dice relación con valores que están fuera de la escala teórica de la variable, ¿ya? Es decir, si estoy evaluando densidad no puedo encontrar una densidad negativa, ¿cierto? ¿Ya? Eventualmente pudiese encontrar valores cero, ¿sí? Eventualmente pudiese encontrar valores cero, pero yo tengo que ser capaz de explicar que eso existe, ¿ya? Valores atípicos, ¿sí? Que yo decido que son valores atípicos, ¿ya? Ojalá que no estén estos valores atípicos, no valores atípicos. No obstante, yo puedo entender que existen bajo ciertos criterios, ciertos contextos, que no corresponde borrar los valores atípicos. Pero yo debo entender y debo informar que existen valores atípicos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los valores atípicos que yo sí o sí recomiendo eliminar? Cuando tenemos un comportamiento como este y tenemos valores atípicos por acá, que es lo que yo espero que ocurra, pero además tengo valores atípicos por acá, estos no son esperables que ocurran, ¿ya? Y por tanto, esto tengo que hacer una evaluación teórica. Por tanto, ¿sí? En términos de la evaluación teórica, yo debería sacar los que no espero que ocurran, ¿ya? Estos los podría dejar porque yo sé que, por ejemplo, si estamos hablando de lluvia, no podría llover negativo, pero sí podría llover un día, no sé, por 50 milímetros, ¿ya? Y eso podría estar muy por acá, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y el otro punto importante que tienen que recordar, ¿cierto? Que son los valores faltantes. Los valores faltantes, ¿ya? Para no tener problemas de cálculo, ¿sí? Se aconsejan, ¿cómo se llama? Detectar y decir que existen tantos valores faltantes y eso usted puede eliminar la fila, ¿sí? Y siempre y cuando no pase del 2%. Si pasa más allá del 2% de la muestra, es aconsejable que vaya a remirar, vea si usted puede remuestrear, ¿ya? O existen algunos otros métodos que permiten reemplazar esos valores faltantes por estimaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo se comporta esto.
¿ya? Entonces, básicamente vamos a ver si tenemos algunos valores atípicos, ¿ya? Y sí, efectivamente aquí nos detecta una gran cantidad de valores atípicos. Recuerden que la gran cantidad de valores atípicos, ¿sí?, se puede deber a que existe una variable que no está siendo considerada, ¿ya? Puede deberse a que existe en el análisis una variable no considerada, ¿ya? Como puede que dentro de la gran cantidad de datos que uno tiene, porque aquí tengo 1000 datos, ¿cierto? Casi o aparentemente, yo diría que un 95% de los datos, ¿cierto? Se va a mover en esta realidad, ¿ya? Y tengo una cantidad importante de datos, pero que pudiese estar más allá de un 5 o 6% o un 10% de datos que puede que se manifieste en una realidad distinta. Entonces, técnicamente, ¿ya? Técnicamente, uno debería decidir en función de un análisis que se hacen con estos valores atípicos, ¿ya? Ustedes pueden dejarlo, pero se explica si se deja. Si usted lo saca, también tienen que explicar por qué lo saca y por qué considera que pueden ser dignos de otro estudio o porque son muchos. Usted puede decir, los vamos a dejar para análisis, para poder evaluar qué tipo de variable latente explica el comportamiento de esto, ¿ya? Si nosotros veamos cómo se comporta el histograma, y el histograma no hay un quiebre, ¿sí? No hay un quiebre como va a decir que es una nube de datos muy distinta a este otro grupo de datos, ¿ya? Y por tanto aquí uno podría esperar que este está dentro de un comportamiento esperado, ¿ya? Si usted decide sacarlo, entonces tenemos que encontrar esos valores atípicos y nos marca un total de 39. ¿Ya? Ahí tenemos los valores atípicos. Si usted decide sacarlo, bueno, lo sacamos. Recuerda que tiene que explicar y nos genera de esos 39 de 1000, nos quedamos con 961 datos. Volvemos a evaluar. Recuerden que esto hay que estar evaluando constantemente, ¿sí?, hasta que nosotros tomamos la decisión de si consideramos o no consideramos. Aquí volvemos a encontrar una cantidad. Recuerden que esto es dinámico, por lo tanto empiezan a haber ajustes, ¿sí? Y después empiezan a pasar nuevas realidades, por lo tanto hay que entrar a ver si estos yo los considero valores atípicos. Si usted los considera valores atípicos, voy a aplicar el... esto es de 2. ¿Ya? Si usted considera que hay que analizarlo de nuevo, lo analizamos de nuevo, ¿cierto? No hay un quiebre, está mucho más ajustado, ¿cierto? Hay más cantidad que está ahí, no es uno o no hay espacio vacío, entonces eso pudiese ser que estoy frente a algo que puede ocurrir. Pero si usted decide sacarlo, bueno, aplica de nuevo el procedimiento, ¿ya? Y generamos una tercera limpieza que está en D3, ¿ya? Volvemos a evaluar con el script Y, ¿cierto? Y vemos que la mediana es menor que el promedio, que la simetría es positiva, por lo tanto estos indicadores tienen buen comportamiento. La mínima está dentro de lo que esperamos que ocurra, la máxima también está dentro de lo que esperamos que ocurra. La bisagra, recuerden que este es un cálculo y por lo tanto muchas veces vamos a ver que puede estar errado, ¿ya? Porque en este caso en términos de densidad no es negativo, pero al aplicar que esto es 0 nos va a indicar que esto es básicamente asimétrico, ¿ya? Y como asimétrico, entonces nosotros tenemos claridad de que un comportamiento normal no va a ser, ¿ya? Un comportamiento con distribución normal no va a ser en ningún caso. Entonces, ¿cuáles son los comportamientos simétricos? Waveful, gamma, log normal, que es lo que tenemos nosotros como sumamente claro. Existen muchas más, por supuesto, ¿ya? Pero estas son como las básicas, ¿cierto? Que uno podría decir que están dentro de eso, ¿ya? Si está cerca de una waveful de una gama, ojalá más cerca de una gama, no importa que sea una waveful, perdón, o sea, no importa que sea gama necesariamente, pero podría ser cualquiera, ojalá sea una gama porque permite trabajar mejor, digamos, ¿ya?
Eh, Porque además que desde la gama se dirían muchas. Entonces vamos a evaluar. Yo tengo claridad que esto puede ser una waveful, una gama o una log normal, pero normal no debiese saber. No debiese ser, perdón. ¿Ya? Entonces evalúo en función del dato que yo decido quedarme. Si ustedes quieren el de 2 o quisieron quedarse con el inicial, el de uno, entonces ustedes dicen, sí, voy a evaluar todo. O si ustedes quieren analizar el dato también, ahí tienen que evaluar la variable que ustedes finalmente deciden. ¿Ya? Acuérdense de explicar, sí, siempre explicar qué es lo que están haciendo con respecto a los datos. Evaluamos los cálculos. ¿Sí? Eso hace que el Fit Distribution Plus lo que hace es que para esos datos hace una simulación, ¿ya? Con respecto a la función waveful, con respecto a la gama, log normal y la normal. Vamos a poner algunas leyendas asociadas a los gráficos y el orden en que se presentan aquí tienen que estar también en los gráficos, ¿cierto? Que vamos a ver a continuación. Así que en ese mismo orden tienen que aparecer en los diferentes gráficos, ¿ya? Damos los nombres y vamos a ver el gráfico de densidad. ¿Ya? Aquí está clarito. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la línea Calypso, que sería la normal, está muy lejos del comportamiento de esta, así que yo aquí automáticamente ya podría desecharla. La roja y la azul son como las que más se pegan, que es la waveful y la gamma. La log normal tiene el comportamiento, pero sobreestima demasiado por acá. ¿Ya? Y por lo tanto las otras tienen un mejor ajuste. Veamos el QQ plot. El QQ plot, claro. La verde, que es la log normal, se me desapega. La normal presenta una cola aquí y un efecto cola acá. ¿Ya? Y en el caso de la waveful y gamma solamente presentan un efecto cola hacia el final, con pocos datos. Y la mayoría de los datos están por sobre la recta, que es lo que uno espera. ¿Ya? Recuerden que eso es lo que uno tiene que explicar. ¿Ya? En el caso del acumulado, ¿cierto? Primero la intensidad, después el acumulado. Si ustedes se fijan, tenemos el verde, que es log normal, que no se ajusta a la recta, de los puntos negros, digamos. Y el calipso, que es la normal. Entonces la waveful y la gamma tienden a ser mejores. Listo. Pero para confirmar, ¿cierto? Les presento otro, ¿no? Vean cómo se comporta la calipso, que es la normal, ¿ya? Y la log normal, que es verde, ¿cierto? Está por fuera. Azul y rojo, de nuevo, por sobre la recta, ¿ya? Listo. Entonces, sinceramente ya descarto que debería fijarme en la log normal y fijarme en la normal, ¿ya? Y lo confirmamos con el estadístico puro. Y recuerden que esto es quedarnos con, vamos a utilizar el criterio Kaike, que es quedarse con el menor índice posible, ¿ya? Entonces vemos que la gama tiene 2086, normal 2470, más elevado, mucho más elevado, por lo tanto nuestra decisión inicial estaba correcta. Log normal 2279, 2086 muy por sobre también, y la waveful 2075 contra 2086, esta tendría que ser la de mejor ajuste, ¿ya? No obstante, de acuerdo a la gráfica, podrían servir cualquiera de las dos. A mí en lo personal, y de acuerdo a lo que dice el criterio acá, hay que quédate con el menor posible. Waveful sería una buena alternativa, ¿ya? Luego de eso, ¿cierto? Uno, ¿qué tiene que hacer? Ya, encontramos que la función que explica es una función waveful, ¿vale? ¿Ya? Pero lo que no sabemos es cuáles son los parámetros de la función, ¿ya? Cuando nosotros vemos que tenemos una función waveful, ¿ya? La función waveful, para que recuerden, vamos a buscarla en internet al tiro. Waveful, ¿ya? Distribution, ¿ya? Sí, tiene distintos parámetros. Aquí es
lambda k, ¿ya? Podría ser A y B, alfa y beta, etcétera, ¿ya? Pero estos son los parámetros que determinan cuál es la forma que deberían tener. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, para un alfa, para un lambda igual 1 y un kappa igual 1.5, fíjense el comportamiento que tiene. ¿Cachai? ¿Ya? Y fíjense que para el verde, un lambda 1 y un k igual 5 pareciera ser casi una normal, digamos. ¿Ya? Es media asimétrica todavía porque este lado, fíjense que no es igual a este otro lado. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, entonces básicamente nos estamos refiriendo a que entre la gamma y la waveful, y obviamente la waveful sí o sí. ¿Ya? Entonces voy a sacar los parámetros de cada uno de los valores. Aquí están los parámetros. Recuerden que la gamma, la función gamma, la función gamma depende de la variable, depende de un parámetro A y depende del parámetro B, ¿sí? ¿Ya? Y la función waveful, ¿sí? Que también depende, o sea, obviamente está la variable, también depende de un A y también depende de un B. Estas son notaciones nomás, ¿estamos? Entonces, por lo tanto, tengo que saber bajo qué comportamiento yo voy a calcular la probabilidad, ¿sí? Es decir, cuando yo entre la función y calcule, como era, la pregunta era p de x mayor o igual que 3, entonces voy a colocar de 3 a infinito. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a colocar de 3 a infinito. ¿Qué función coloco aquí? Es lo que tenemos que saber y con qué valores de parámetro. ¿Sí? ¿Con qué valores de parámetro? ¿Ya? Entonces, yendo acá, ¿sí? Tenemos el shape de la gama y el ratio que funciona la gama, o podrían poner scale de la gama, ¿ya? Que también lo entrega, pero el scale es 1 partido por el ratio, ¿ya? Y tenemos la waveful en términos de shape y scale, ¿ya? Entonces ahí están los valores que yo los obtenemos de FG y FW, que son los que tenemos que evaluar. Luego nos encontramos con evaluar las funciones asimétricas, ¿sí? Pillamos que eran funciones asimétricas y voy a evaluar con el KS test, con el grupo de datos que yo estuve analizando todo, y voy a evaluar la gama y voy a evaluar la waveful. Ingreso el shape de gama y el ratio, y después ingreso para el P waveful el shape de la waveful y el scale de la waveful, ¿ya? Eso es lo que pide. Entonces me coloco por acá. Se atontó el. Y vamos a apretar. Me faltó. Sí, no están asumidos los valores. Ahí asumimos los valores. Tienen que estar asumidos para que aparezcan los valores, las asignaciones. Y aquí sí le vamos a dar el valor, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aparece el p-value 0.2145 para la gama, ¿ya? Y lo vamos a anotar al tiro en el otro lado, ¿sí? Entonces para la gama el sig es de 0.2145, ¿sí? 0.2145, ¿estamos? Ese es el sig para la gama. Aquí se evalúa H0, ¿sí? H0 se evalúa que X tiene, o Y, ¿sí? O Y tiene el comportamiento gamma, ¿sí? H1, Y no tiene el comportamiento gamma, ¿ya? Y para que esto pase, el sig tiene que ser mayor que 0,05, y en este caso el sig tiene que ser menor que 0,05, ¿ya? Y para este caso, ¿sí? Estamos diciendo H0 que la Y tiene un comportamiento waveful, ¿sí? Y para que eso pase, el sig tiene que ser mayor que 0,05 y el H1 tiene que ser que no tiene un comportamiento waveful,
¿sí? Entonces el sig debiese ser menor que 0,05, ¿ya? Como el sig es 0,2145, nos encontramos en este escenario, ¿ya? Por lo tanto, ¿sí? Podríamos utilizar la distribución gamma para poder evaluar este valor, ¿ya? En el caso, veamos Weibull, porque acá hay que nos dijo que Weibull era mejor, ¿ya? Tenía un menor criterio que Kaike. Vamos a aplicar run y me da un p-value de 0,4057. Es decir, aquí mi sig es 0,4057. Es decir, tengo más probabilidades de aceptar que esta otra, ¿ya? Y como tengo más probabilidades, ¿sí? Como es mayor que el 0,05, entonces también está en este escenario. Y como tiene menor criterio de Kaike, la Weibull es una buena opción, ¿ya? Y por lo tanto, luego, para poder calcular el p de x mayor o igual que 3, ¿cierto? Lo vamos a calcular con la de 3 a infinito, con la función Weibull para x, con los valores, ¿sí? 1.19, ¿sí? 1.1939. Entonces aquí voy a poner con 1,193997, ¿sí? Que es el shape o la forma, ¿ya? Y con el valor 1.2366, 1.236636, 36, ¿ya? Que es el scale, ¿ya? Y esto me va a dar un valor. ¿Qué valor es? Bueno, ustedes pueden, aquí se puede utilizar de dos maneras, ¿ya? Se puede calcular como 1 menos la integral de 0 a 3 de lo mismo, de la misma f de Weibull, que lo entrega el R, ¿ya? Que lo podemos calcular como el R, o lo pueden calcular con la aplicación Probability Distribution de la que les enseñé, o la que, Probability Distribution, que está en las aplicaciones Android, iOS sin ningún problema, ¿ya? ¿Cómo podemos calcular? ¿Cómo podemos calcular esto? ¿Ya? Para poder calcular esto, ¿sí? Basta con que ustedes digan, una vez que aceptan, ¿cierto? Si ustedes pueden analizarlo por varias partes, digamos, ¿ya? Pero como estamos haciéndolo con R, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner ¿cómo se llama? P-norm. No, P-Weibull. P-Weibull. Bueno, acuérdense que aquí está, P-Weibull, ¿ya? El Q, que vendría siendo el 3, ¿sí? Coma, shape scale, si ustedes notan ahí, dice shape scale, ¿vale? Entonces vamos a colocar shape, el Q, coma, shape, que tenemos es shape W, coma, scale W, ¿ya? Y vamos a tener un valor, ¿ya? Y este valor, si ustedes se fijan, es 0,94. Lo que está calculando aquí, este 0,94, básicamente es la parte derecha, ¿ya? En el caso, vamos a poner uno nuevo, en el caso del R, cuando nosotros hacemos P-Weibull, sorry, P-Weibull 3, shape, scale, esto está, lo que está entregando es eso, ¿ya? Y lo que me están pidiendo es p de x mayor que 3, por lo tanto lo que necesito es eso.
Entonces, como yo les dije, nosotros podemos calcularlo como 1 menos el P Weibull, ¿sí? 3, shape, scale, ¿ya? Es decir, va a ser lo mismo, ¿ya? Que me debería dar el resto. Entonces aquí ustedes pueden colocar a esta misma función. Va a depender, ¿sí? Vamos a colocar aquí un comentario que es p de x mayor o igual que 3, ¿ya? Y esto es lo mismo que 1 menos p de x menor o igual que 3, ¿ya? Entonces aquí le vamos a agregar el 1 menos, ¿sí? Evaluamos y nos va a dar el 0,5, que es lo que nos falta acá, ¿ya? Listo. Entonces ese valorcito que está ahí, ¿ya? Recuerden que ¿por qué pudimos hacer eso? Porque el área, ¿sí?, entre 0 e infinito, que la probabilidad de que x sea menor que infinito tiene que ser 1, ¿ya? Es decir, la integral entre 0 e infinito de la función Weibull o la que sea nos tiene que dar siempre 1, ¿ya? Por lo tanto, si yo corto hasta aquí y esto yo le llamo A y esto yo le llamo B, perdón, a este trozo yo le llamo A y a este trozo yo le llamo B, entonces yo sé que A más B tiene que darme 1, perdón, la probabilidad de A más la probabilidad de B tiene que darme 1, por lo tanto la probabilidad de B la puedo escribir como 1 menos la probabilidad de A, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es lo que acabamos de hacer. Entonces tenemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 es 0, ¿cuánto dijimos? 0,56. 0,56. ¿Ya? 1, para ser más exacto, al cortar en 4 decimales. ¿Ya? Esto nosotros lo multiplicamos por 100 y obtenemos un porcentaje que es 5,61%, y esto significa que de cada 100 casos o mediciones, 5 se encontrarán con niveles de densidad mayores a 3. ¿Sí? Y ahí tenemos resuelto este ejercicio. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, no es tan largo, es cosa de tomar algunas decisiones, ¿ya? Y eso podría ser lo más complejo, ¿ya? Bueno, espero que les sirva. Ojalá cualquier duda ustedes la puedan comentar. Sobre el script, ese es un script que tengo para mis alumnos de la universidad, así que si alguien lo quiere, escríbame aquí al canal de YouTube y yo les doy un link o se los envío, ¿ya? Que tengan un buen día y hoy día es 31 de diciembre, así que espero que el próximo año 2021 sea un año sin COVID. Chao. Feliz año.